Bueno, tengan buenos días. Vamos a iniciar la tutoría para en esta ocasión que tiene que ver con respecto a la unidad uno. En esta unidad vamos a discutir un poco sobre las teorías de aprendizaje que se refieren a la enseñanza y específicamente en este caso a la enseñanza de la matemática. Ustedes se les ha enviado su documento para que lo puedan leer y también revisar, y en esta ocasión los invitamos a que puedan participar en el transcurso de la videoconferencia. El objetivo, como aquí dice, es que nosotros podamos interpretar cuáles son las teorías de la enseñanza y responder específicamente a la pregunta de cómo aprendemos. Esto pues toda persona que se dedica a la enseñanza tiene que conocerlo, y por eso en esta ocasión vamos a hacer ese análisis. El aprendizaje en el aula es un proceso muy complejo que abarca diferentes tipos de aprendizaje, y no podemos nosotros afirmar de que solamente se aprende de una sola manera, sino ustedes como estudiantes quizás en el ciclo anterior y en su vida de bachillerato pudieron experimentar de que se aplican diferentes teorías cuando uno está aprendiendo. Como dice el documento, no solamente aprendemos conocimiento, sino también aprendemos valores, actitudes, hábitos y modos de comportamiento, cuya adquisición es de una manera más complicada de escribir, ¿verdad? Pero autores muy específicos como Anderson y Faust, que ustedes observan en la página 2, afirman que métodos diferentes pueden funcionar mejor en el caso de estudiantes distintos. Ustedes quizás pueden hacerse una evaluación y puedan escribirme en el chat si qué tipo de estudiantes ustedes se consideran, si se consideran estudiantes kinestésicos, es decir, si ustedes consideran que tienen que tener una actividad lúdica para poder aprender o que los pongan a hacer algo, o podrían ser estudiantes también cognitivos, ¿verdad? Que pueden aprender solo con teoría de práctica. Otros estudiantes aprenden de manera visual, es decir, tienen que ver las cosas para poder entender y así aprender. A esto se refieren estos dos autores, que todos aprendemos de manera diferente. En el caso de la matemática que ustedes están aprendiendo, de seguro también tienen sus anécdotas de cómo están aprendiendo y lo que les falta en los otros ciclos. Entiendo que llevan materias similares de matemática en este ciclo. Ahora, bueno, en lo que ustedes me escriben en el chat, continuamos queriendo definir esta terminología acerca de qué es el concepto de aprendizaje. Y en las manifestaciones del comportamiento humano pueden distinguirse dos grandes tipos de conducta. Unas son las conductas innatas y otras son las conductas adquiridas. En el caso de nosotros, si nos remontamos a nuestra infancia, podemos hablar de algunas conductas que son innatas. Por ejemplo, el apego hacia la madre o hacia la lactancia materna o aprender. Esas son conductas innatas que ya las tenemos, pero otras van a ser adquiridas. Por ejemplo, vemos en la imagen quizás aprender a conducir una bicicleta, aprender a usar un teléfono móvil o a tener amigos y conocer las personas. Son conductas que nosotros las aprendemos en el transcurso del camino. Unas las hacemos más rápido y otras tardamos un poco más para poder estar con ellas. Bueno, les dejo la pregunta en el chat: ¿qué tipo de estudiantes se consideran ustedes en el caso de la matemática? Claro está, ¿verdad? Si nosotros hablamos del aprendizaje de una ciencia tan específica como la matemática, estamos hablando de que es una conducta adquirida, porque la vamos a nosotros aprendiendo en el transcurso de nuestra adolescencia o quizás adultez. Para poder llegar a una definición más acertada, pueden observar que al final en la página 2, Kimble
lo define como el cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Esto se refiere a que cuando queremos definir la palabra aprendizaje, estamos hablando de que tiene que haber condiciones mínimas para que podamos decir que ha ocurrido un aprendizaje. Uno de ellos es de que tiene que haber un cambio de la conducta. Otros autores como Gould y Brophy lo definen como un cambio relativamente permanente en la ejecución de la capacidad adquirida por medio de la experiencia. En todas las definiciones ustedes pueden observar que hay algunas características en común en lo que queremos definir sobre el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las tres características fundamentales del aprendizaje y cómo lo podemos ejemplificar? Bueno, quizás en algunas ocasiones hayamos sido alumnos que venimos de un sistema un poco más tradicional, otros quizás han tenido experiencias diferentes en el aprendizaje de matemática. Ustedes quizás me puedan comentar. Hablando sobre aprendizaje y sobre instrucción, que me preguntan en el chat, sí hay diferencia. Cuando hablamos de instrucción, estamos hablando de una conducta específica o un aprendizaje que nosotros estamos haciendo. Entonces, el aprendizaje incluye a la instrucción. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, el aprendizaje, como vamos a ver, cuando hablamos de una conducta que se puede aprender más o menos o relativamente estable, estamos aprendiendo de una actitud, de una conducta, de una práctica, de una manera de resolver un problema, mientras que en la instrucción más que todo se refiere a algo procedimental que nosotros vamos a hacer o podría ser conductual. Entonces, si hablamos de estas características del aprendizaje, vamos a concluir en que son tres. Sin cambio no hay aprendizaje. Es decir, una de las características principales del aprendizaje es que tiene que haber un cambio. También la segunda característica es que este proceso produce un cambio. En la página 3 menciona que solo podemos inferir que ha habido aprendizaje si un individuo en circunstancias similares manifiesta una conducta. Y esta es la tercera característica, ¿verdad? Que tiene que haber un cambio para que haya aprendizaje, se tiene que manifestar por medio de una conducta y algunos cambios no necesariamente van a ser sinónimos de aprendizaje. Por ejemplo, la maduración es una consecuencia de la edad y el aprendizaje lo que hace es interactuar con la educación, pero son cosas distintas. Dos autores, Ilgar y Bower, afirman que la maduración es un competidor del aprendizaje. En el caso de ustedes, no sé sus edades, pero me imagino que son personas adultas o saliendo de la adolescencia, me atrevería a decir. Entonces, en este caso estamos hablando de que ya hay cierto grado de madurez. Entonces, el aprendizaje está compitiendo ya con esa maduración a la que ustedes han logrado llegar. Bueno, una pregunta para este concepto, decía ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de aprendizaje, ¿qué cosas creen ustedes que aprendieron en el bachillerato? Ahora que hemos analizado esta definición de lo que es aprendizaje, entonces nos interesa saber si creen ustedes que hubo un aprendizaje de alguna conducta, de alguna actitud, de alguna capacidad, de alguna competencia. Bueno, en lo que ustedes escriben sus respuestas,
eh, conductuales y formar hábitos de estudio. Muy bien. Algunos, por la experiencia que tengo yo de trabajar en el bachillerato, puedo notar de que algunos se hacen muy responsables a la hora de entregar sus tareas, otros quizás, por ejemplo, aprendan a trabajar en grupo y hacer tareas, para armar discusiones, otros se hacen muy buenos para elaborar material en lo que respecta al bachillerato, y ahora en el transcurso de su carrera ustedes van a ver de que van a lograr capacidades y competencias numéricas en lo que respecta a la resolución de problemas matemáticos muy específicos. Cada asignatura les va a brindar esos aprendizajes. Por eso vamos a discutir en tratar de lleno con lo que tiene que ver y veamos cuáles son esas teorías del aprendizaje entonces que nosotros vamos a presentar en el cuadro comparativo. Estas empezaron alrededor del siglo XX o siglo XVIII y aunque algunas tienen escaso interés científico, sí son interesantes desde el punto de vista educativo y pueden tener alguna influencia porque, como mencionaba anteriormente, quizás en algunas ocasiones aprendemos de una manera o de otra, pero llegamos a un mix de lo que puede ocurrir. Entonces, veamos, podría ser que el aprendizaje se haya dado como una disciplina formal, o como un desenvolvimiento natural, o como una percepción. Cuando hablamos de estos tres tipos de aprendizaje, si nos vamos al aprendizaje formal, es al que ustedes estuvieron expuestos cuando estuvieron en el bachillerato, o en educación media, o aquí en la universidad. Bueno, GC me comenta de que su aprendizaje tiene que ver con ser autodidacta, más dedicada y el refuerzo al hábito de la lectura. Eso es muy bueno porque a lo largo de su vida ustedes van a experimentar de que no, bueno, una carrera universitaria como la que ustedes llevan es el ejemplo perfecto de que es un aprendizaje como disciplina formal, pero no acaba ahí todo cuando uno termina y se gradúa de su carrera, sino más bien empieza, ¿verdad? Un aprendizaje autodidacta, porque cuántas situaciones nosotros tenemos que aprender al ser docentes. Eh, Aprendemos a dominar grupos, aprendemos a hacer evaluaciones más inclusivas y más integradoras, aprendemos nuevas metodologías para la enseñanza de la matemática y cosas por el estilo. Entonces, cuando salimos de un proceso de educación básica, de educación media o de nivel universitario, estamos teniendo un aprendizaje como de disciplina formal. Muy bien, BM 18047 dice de que resultó que es muy reflexiva y muy teórica. Esto de reflexivo es muy interesante porque en la matemática nos interesa mucho ese tipo de análisis y algunas asignaturas nos hacen mucho reflexionar. Quizás ustedes todavía no han llevado, por ejemplo, teoría combinatoria, por ponerles un ejemplo. Es una asignatura que exige mucho esas capacidades, o quizás la probabilidad, por ejemplo. Esas capacidades son muy buenas. Comentemos ahora acerca de a qué se refiere el dossier cuando habla acerca de aprendizaje como desenvolvimiento natural. Y dice que es un proceso natural de lo que la naturaleza, el creador, ha colocado en el interior del individuo. Esta teoría parte de que dice que todo hombre es capaz de aprender por sí mismo en un ambiente natural, debido a que es el ambiente espontáneo de la naturaleza. Educar al hombre es favorecer el proceso de desarrollo espontáneo de funciones físicas, mentales, de manera que le permitan ser el dueño de sí mismo y actuar. Entonces, ¿qué papel desempeña el estudiante en este tipo de aprendizaje? Es un papel muy activo y de mucho interés, porque no hay contenidos que se vayan a programar y estos son los que se vayan a aprender, sino que es un poco más casual, ¿verdad? Y estos puntos de vista dice que son muy defendidos por Rousseau y Pestalozzi, que creen mucho en la metodología por proyectos y en la metodología abierta, es decir, que el alumno puede aprender lo que él quiera en la escuela. El tercero que discutíamos aquí en el dossier es el aprendizaje por percepción. Y el principal defensor es Herbart, que es un empirista. Afirma que no hay ideas innatas, sino que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de lo que nos viene del exterior.
Es decir, este tipo de aprendizaje reúne un poco más